Comentario al Evangelio de la fiesta de la Transfiguración del Señor. El Jesús de antes, 6 de agosto de 2023. Primera lectura del libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 10 y 13 al 14. Salmo 96. Segunda lectura tomada de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 9. Dice así: 6 días después se llevó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos a un monte alto y apartado. Allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron esplendentes como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Intervino Pedro y le dijo a Jesús: Señor, viene muy bien que estemos aquí nosotros. Si quieres, hago aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y dijo una voz desde la nube: Este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi favor. Escuchadlo. Al oírla cayeron los discípulos de bruces aterrados. Jesús se acercó y los tocó diciéndoles: Levantaos, no tengáis miedo. Alzaron los ojos y no vieron más que al Jesús de antes, solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de la muerte. Para entender cualquier texto es necesario en primer lugar situarlo en su contexto inmediatamente anterior y posterior, pues el contexto ofrece con frecuencia la clave de su interpretación. Esto es lo que sucede con el relato de la transfiguración de Jesús que hemos leído y que he comentado ya varias veces, como puede verse en la web del Instituto Bíblico Claretiano, y cuyo enlace pongo al final, pues puede servir de complemento al comentario que voy a hacer. Unos versículos antes del relato de la transfiguración dice el evangelista Mateo que desde entonces empezó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén, padecer mucho a manos de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Este es el contexto anterior. El anuncio anticipado de su muerte y resurrección no debió agradar a Pedro, que increpó a Jesús como si se tratase de un demonio, diciéndole: Líbrete Dios, Señor, no te pasará a ti eso. El verbo increpar en griego, epitimao, aparece en boca de Jesús cuando se dirige a los demonios o espíritus inmundos. Pedro se niega a pensar que lo que anuncia a Jesús sea idea de Dios, más bien del demonio, que dar la vida, el propósito decidido de su maestro, no es el camino para dar vida. La reacción de Jesús a la increpación de Pedro no pudo ser más dura, pues se volvió y le dijo: Vete, quítate de en medio, Satanás, eres un tropiezo para mí, porque tu idea no es la de Dios, sino la humana. Jesús entiende que Pedro con su intervención ejerce de Satanás y se identifica con este, oponiéndose a la idea que Jesús mismo tiene del Mesías, un Mesías que ciertamente resucitará, pero que antes tendrá que pasar por el duro trago de una vil ejecución. A continuación Jesús se vuelve a los discípulos y les invita a renegar de ellos mismos y a cargar con la cruz como condición para seguirle. Renegar de uno mismo, como expliqué en el comentario Bajar del Monte del segundo domingo de Cuaresma de este año, equivale a dar la prioridad a los demás antes que a uno, a centrarse en los otros y a vivir de cara al prójimo. Cargar con la cruz, por su parte, no es, como se ha dicho, aceptar con una buena dosis de resignación los sufrimientos que la vida presente, sino, como he explicado en otra ocasión, en el comentario titulado El otro Jesús, estar dispuesto a dar la vida por los demás, por encima incluso de la propia vida, como haría Jesús, que añade en esta ocasión lo siguiente: porque si uno quiere poner a salvo su vida, la perderá, en cambio el que pierda su vida por causa mía, la pondrá al seguro. Veamos el contexto inmediatamente posterior al relato de la transfiguración. Terminado este, Jesús vuelve a la carga con la misma idea cuando, caminando juntos por Galilea, anuncia de nuevo a los discípulos que al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos quedaron consternados.
En este caso, el anuncio de la muerte de Jesús, que tal vez verían venir, dado el enfrentamiento de su maestro con las autoridades, les hace olvidar que ese Jesús que moriría no se quedaría en la muerte para siempre, sino que resucitaría al tercer día. De ahí su consternación al oír hablarle de la muerte y tal vez no tomándose en serio lo de la resurrección. En realidad es que tanto a Pedro como al grupo de discípulos no les cabía en la cabeza la imagen de un Mesías, nombre con que se designaba en el Antiguo Testamento al rey ungido. Ungido se dice en hebreo Mesías y se traduce por Mesías en castellano. Que no aceptan los discípulos una idea que no entendiera de triunfo, fuerza, poder, gloria, fama y venganza contra los enemigos de su pueblo. El grupo de los 12 debió entrar en crisis al oír este anuncio de Jesús, difícil de entender. Entre el grupo, Pedro, Santiago y Juan, conocidos por su tosudez e intransigencia, estarían especialmente necesitados de explicación. Por esto dice el evangelista que 6 días después se llevó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos a un monte alto y apartado. La escena de la transfiguración tuvo lugar, según el evangelista Mateo, 6 días después. El número 6 no es casual. Para un judío conocedor del Antiguo Testamento, el sexto día fue el de la creación del hombre. Para Mateo, el estado de gloria en el que se va a mostrar Jesús transfigurado representa el éxito final de la creación del hombre, la realización plena del proyecto de Dios sobre el ser humano. Si cuando había anunciado Jesús su muerte habla primero de la muerte y después de la resurrección, aquí se encuentra primero la transfiguración, una especie de anticipo de la resurrección, con la idea de que los 3 discípulos acepten la muerte como paso para la vida definitiva. Un monte alto. Con ocasión de las tentaciones en el desierto, dice el evangelista que el diablo los llevó a un monte altísimo. Es el monte de la manifestación del falso Dios, el Dios del poder y del dominio sobre todos los reinos del mundo. Por contraposición a aquel monte altísimo, Jesús sube con ellos a un monte alto donde se va a manifestar la verdadera gloria de Dios, Jesús, que procede de Dios vivo, un Dios que no domina, sino que tiene la capacidad de infundir una vida que supera la muerte. El monte en la Biblia y en la literatura griega representa el espacio intermedio entre el cielo y el suelo, el lugar del encuentro de Dios con el ser humano. El evangelista Lucas dice que Jesús subió al monte a orar, cosa que Jesús solía hacer con frecuencia, esto es, a entablar un diálogo necesario con Dios para aceptar, en este caso, el camino del servicio hasta la muerte. El evangelista Mateo no dice de qué monte se trata, pero una tradición antigua que parte de Orígenes sitúa en el monte Tabor la escena de la transfiguración de Jesús. El Tabor era un monte sagrado para las tribus israelitas del norte y célebre por la victoria de Barak contra Sísara, impresionante cono de 588 metros de altura que se yergue majestuoso sobre la hermosa llanura de Jezreel, al sureste de Nazaret. Otros testimonios antiguos sitúan la escena más al norte del país, en el monte Hermón. La transfiguración, Jesús con Moisés y Elías. Y es en este espacio de encuentro de Dios con el ser humano donde Jesús se transfigura delante de los discípulos. Su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron esplendentes como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Con estas imágenes se da a entender que Jesús contaba con el apoyo divino, pues el brillo del rostro y el color blanco deslumbrador son señales que acompañan a la manifestación de la divinidad en el Antiguo Testamento. Mateo nos dice de qué hablaban Moisés y Elías con Jesús, los 2 grandes profetas del Antiguo Testamento. Lucas, sin embargo, puntualiza que hablaban de su éxodo que iba a completar en Jerusalén. La palabra éxodo designaba ya desde el libro de la sabiduría la muerte del justo como salida o paso, que esto significa éxodo, hacia Dios, muerte que iba a padecer Jesús en Jerusalén como paso para la vida de resurrección. Moisés y Elías representan la ley y los profetas que habían anunciado el reino de Dios. Ellos hablan con Jesús, no con los discípulos.
Moisés y Elías fueron los dos profetas de quienes se dice que hablaron con Dios en el monte Sinaí o en el monte Horeb respectivamente. Ahora en este monte alto, ante los discípulos, hablan con Jesús, el Hijo de Dios. El estado glorioso de este, que representa la condición definitiva del hombre en el reino de Dios, era el objetivo del Antiguo Testamento y el cumplimiento de las promesas. Amodorrado por el sueño. Pero la verdad es que el tema de la muerte de Jesús interesaba poco a los 3 discípulos, pues Lucas al referir esta escena dice que estaban amodorrados por el sueño. Se trata evidentemente de un sueño simbólico con el que muestran a todas luces su desinterés por lo que está sucediendo. También se dormirán simbólicamente en Getsemaní, pues la idea de un Salvador, un Rey ungido que salva muriendo, dando la vida, dejándose matar, no atraía lo más mínimo a estos 3 discípulos, como tampoco al resto de los 12. El error de Pedro. Pues bien, mientras Jesús habla con Moisés y Elías, interviene de nuevo Pedro con una idea en línea con su mentalidad. Señor, le dice, viene muy bien que estemos aquí nosotros. Si quieres, hago aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Las chozas enlazan la escena con la fiesta de las chozas o tabernáculos, de marcado carácter mesiánico y nacionalista. Pero Pedro se equivoca colocando a Moisés y Elías al mismo nivel de Jesús. 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Hay que tener en cuenta que la actividad de Moisés y Elías se caracterizó por su violencia contra los enemigos de Dios y de su pueblo. Moisés sacó a los israelitas de Egipto previa matanza por parte del ángel del Señor de los primogénitos de los egipcios, y Elías mandó pasar a cuchillo a los 450 sacerdotes de Baal, habiendo quedado demostrado que no era Baal el Dios verdadero, sino Yahvé, pues este quien hizo bajar fuego del cielo. Pedro, con sus palabras, quiere asegurarse de que Jesús va a realizar su mesianismo en la línea de estos profetas del Antiguo Testamento, que atribuían a la obra del Mesías las ideas de fuerza, poder, gloria y venganza. Con su propuesta de hacer 3 chozas, Pedro muestra que sigue pensando en categorías humanas. La nube. Pero el evangelista continúa, todavía estaban hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y dijo una voz desde la nube, este es mi Hijo el amado, en quien he puesto mi favor. La nube es símbolo de la presencia divina, de la gloria, de Dios que cubría el santuario. Se trata de una nube luminosa que los cubre con su sombra. La voz, de esa nube sale una voz que repite ante los 3 discípulos las palabras que resonaron en el bautismo de Jesús. Es a este Hijo el amado, a Jesús, que anuncia su muerte como paso para la vida definitiva, a quien hay que escuchar. A partir de ahora, el Antiguo Testamento, representado por Moisés y Elías, conserva su validez solo en cuanto sea interpretado desde la realidad de Jesús, o sea, en cuanto sea compatible con su enseñanza. Jesús es ya el nuevo Moisés y el verdadero Elías, el profeta definitivo. Pero la cosa no queda ahí, pues al oír la voz, comenta el evangelista que cayeron los discípulos de bruces aterrados, como quien ha visto una visión celestial y tiene miedo a morir, según la creencia del Antiguo Testamento. Una reacción semejante tendrán los discípulos cuando Jesús les anuncie por segunda vez su muerte tras bajar del monte. Ellos quedaron consternados, dice el evangelista Mateo. Y fue entonces cuando Jesús se acercó y los tocó, diciéndoles, levantaos, no tengáis miedo. Pedro, Santiago y Juan siguen pensando en las antiguas categorías. Están enfermos, mentalmente hablando. Son víctimas de la ideología religiosa que han recibido y no conocen al Dios de Jesús. Jesús se acerca y los toca como cuando tocaba a los enfermos y a los muertos, y los invita a levantarse como había hecho con la hija de Jairo, usando el mismo verbo griego egeiro con el que se indica la resurrección. El Jesús de antes. Y es ahora cuando dice Mateo que alzaron los ojos y no vieron más que al Jesús de antes solo. Tal vez es el único Jesús al que ellos vieron durante su vida, y el relato de la transfiguración sea un relato ideado por el evangelista en un momento crucial del Evangelio para animar a los discípulos a seguir el camino de Jesús, que no terminaría en la muerte, sino en la vida. Para ello el evangelista toma todos los recursos simbólicos del Antiguo Testamento,
el rostro brillante como el sol, los vestidos resplandecientes, Moisés y Elías, la nube y la voz del cielo. Y es este Jesús de antes, con el que los discípulos recorrían los caminos de Galilea anunciando la buena noticia, el que los invita a bajar para seguir hasta Jerusalén. Bajar del monte, de las alturas, de las ideas de gloria, poder y triunfo. Aceptar perder la vida para dar vida como Jesús es el camino que lleva a Jerusalén, la muerte por los demás, como premisa necesaria para la resurrección, la vida. Idea que costará mucho trabajo asimilar a estos 3 discípulos como al resto del grupo. Lección que deberían haber aprendido en ese monte alto, pero que no asimilaron, pues en la siguiente ocasión, en el huerto de Getsemaní, se dormirán de nuevo, tal vez porque no les interesa, cuando presenciaron la oración de Jesús, que con angustia se dirigía a Dios con estas palabras: Padre mío, si es posible, que se aleje de mí ese trago, literalmente ese cáliz. Sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y lo que presenciaron en el monte de la transfiguración debería haberles servido para entender la realidad de un Jesús que venció la tentación del poder en el desierto frente a Satanás y que no acepta la propuesta de Pedro de quedarse en el monte, sino que sigue el camino que les lleva a Jerusalén. Servir por amor y no dominar. En esto consiste el núcleo del mensaje. Como comenté el segundo domingo de la pasada Cuaresma, en el comentario titulado No al poder una vez más, Jesús, que había renunciado a la tentación del poder en el desierto, esto es, en su vida, estaba convencido de que la palabra poder no entraba en su vocabulario ni debía entrar en el de sus discípulos. Lo suyo era servir, pasar curando a los enfermos, denunciando un mundo de hermanos. Estaba convencido de que el poder, entendido como dominación, corroe y distancia del pueblo, creando sumisión y esclavitud. No quiero terminar este comentario sin transcribir lo que decía en el comentario del Evangelio del primer domingo de Cuaresma de este año, titulado Los demás huelgan. Con su estilo de vida, Jesús invitaba a vencer la tentación del poder, tan arraigada en el corazón humano. El deseo de poder, comenta José Antonio Marina en su libro La pasión del poder, es la más violenta pasión humana. No es de extrañar, pues, que su ejercicio, sus secretos, aviven nuestra curiosidad. La gente admira y teme al poder. El poder no provoca solo rechazo, sino también atracción. Es una tentación que asedia a todos, a veces sutilmente. El deseo de poder asedia a los ciudadanos de a pie en sus relaciones afectivas, en los amores y odios, en las amistades, en la familia, en las empresas, en los sindicatos e incluso en los movimientos ciudadanos. En la vida de cada día podemos correr el peligro de ejercer hacia los demás una posición de dominio y no de servicio, anulando al otro y haciéndolo sujetos dependientes, privados de libertad. El deseo de poder asedia a los gobernantes y a los partidos políticos que los apoyan, que caen en la tentación del poder cuando con frecuencia, a precio de conseguirlo y de derrocar al opositor, al que se suele considerar más enemigo que adversario, frecuentan el camino del todo vale para lograrlo, incluida la mentira, la calumnia, la ofensa o el desprecio rayando en el odio. No resulta fácil en estos momentos resistirse a las insinuaciones del poder cuando suenan cantos de sirena que prometen regresar a un orden social autoritario, dando respuestas simplistas a problemas tan complejos como la inclusión de los inmigrantes, la homosexualidad, el feminismo, el movimiento LGTBI, el laicismo, el ecologismo o la crisis de confianza en la democracia representativa, entre otros muchos desafíos. El deseo de poder y más poder asedia a quienes detentan el poder económico con las multinacionales que imponen la necesidad de un crecimiento económico expansivo y constante. Un crecimiento sin límites que se ha convertido en un imperativo para poder conseguir el máximo beneficio, concentrando el capital cada vez más en manos de unos pocos cuyo rostro apenas aparece y condenando a una inmensa mayoría de los ciudadanos a la precariedad o incluso a las carencias más absolutas que hacen imposible una vida digna. El deseo de poder asedia también a la Iglesia, llamada a seguir el camino de Jesús, que no debe aspirar a ser más que su Maestro, dando como Él, de una vez por todas, un triple no rotundo al diablo, para llevar como principal ideario de vida
de vivirse por aquellos que han quedado a la vera del camino de la sociedad de consumo. Al fin y al cabo, Jesús no hizo otra cosa más importante que esta. Cuando el libro de los Hechos resume su vida, lo hace con estas frases lapidarias que nunca deberíamos olvidar. Pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este es el Jesús de antes, el Jesús de siempre, el verdadero Jesús.